La sección de Ciencias del Ateneo inaugura hoy su presentación durante este curso con un ciclo que nos ha dado mucha ilusión. Consiste en una serie de conferencias sobre un tema concreto, fuentes de energía y sociedad. El ciclo va a estar dividido en varias conferencias y terminado con una mesa redonda en la que habrá fundamentalmente un coloquio. No quiero entretenerme nada más porque el tiempo no me corresponde a mí, con lo cual dejo a mi compañera Montse Nogueira que presente a la conferenciante de esta tarde. Muchas gracias. Vale, gracias, Emilio. Bueno, buenas tardes. Yo quiero dar las gracias en nombre del Ateneo a la conferenciante por su disponibilidad para impartir esta conferencia, que es la primera, como dijo Emilio, de un ciclo dedicado a energías y sociedad. Y aunque en verdad el tiempo se nos echa así un poco encima, aunque sea brevemente, quiero presentar a la conferencia. Rosa María Regueiro Ferreira es profesora del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Económicas, aquí de la USC. Una joven profesora e investigadora que, a pesar de su juventud, cuenta ya con un brillante currículum. Para no alargarnos demasiado, voy a mencionar lo más llamativo, solamente lo más llamativo, dos cosas, dos pinceladas de su carrera profesional. Lo que respecta a su actividad docente, podemos destacar su participación en el máster de energía renovable y además dentro del módulo de energía, empresa y sociedad que se imparte en estos momentos en la USC. De su actividad investigadora, destacar sus publicaciones sobre energía y desarrollo sostenible y su colaboración con el Departamento de Historia Económica en otro tema también muy importante y de gran actualidad, como es los usos, mejor dicho, del tiempo, los usos del tiempo. Además, y aunque sea también brevemente, no me puedo resistir y quiero decir que también la profesora Regueiro pertenece al Seminario Mujeres en Universidades, formado en el 2002 por un grupo de profesoras de aquí de la Universidad de Santiago, con el fin de impulsar y reclamar políticas universitarias que permitan la presencia paritaria de las mujeres en todos los órganos de toma de decisiones. Y bueno, pues no tengo que resaltar lo importantísimo que es tener a una persona tan joven y tan emprendedora como Rosa, implicada en temas de este tipo, pues con los tiempos que corren, ¿no? Hoy en día. Bueno, como lo que nos ha traído aquí, como decía Emilio, es la conferencia de Rosa, y para no demorarnos demasiado, a pesar de esta brevedad de currículum, creo que ya, bueno, ha dado pie estas pinceladas a que valoréis que, bueno, Rosa es una joven promesa dentro de lo que es su carrera tanto universitaria como ciudadana. Entonces, sin más, le dejamos la palabra a Rosa. Muchas gracias, Emilio, por la oportunidad por estar hoy aquí, Monse, por tus amables palabras. Es un placer para mí estar en un foro tan distinguido como el Ateneo de Santiago y con unas personas, unas asistentes de tanto valor. Mi exposición de hoy, como profesional que estoy trabajando en el campo de energía, va a versar sobre la situación de las energías tradicionales y cómo podemos poner en marcha prácticas de ahorro como ciudadanos, como consumidores, en un escenario que se nos presenta particularmente negro y oscuro desde el punto de vista de la sostenibilidad. Quisiera en primer lugar que se fijasen en esta imagen. Es una fotografía de la ciudad de Tokio. Esta fotografía fue sacada por la NASA y forma parte de un proyecto que es la creación del mapa nocturno mundial. Esta otra fotografía es la ciudad de Chicago. En ambas fotografías, si tenemos que destacar un elemento llamativo, pues es la luz. La luz no es más que energía. Lo que podemos sacar en clave de estas dos diapositivas es que en nuestros días la energía se ha convertido en un elemento sustancial del funcionamiento de una sociedad, una marca distintiva de la misma, puesto que la manera en la que los ciudadanos nos proveemos de la energía para desarrollar los procesos que nos permitirán obtener
los productos y servicios que necesitamos, ilustra, sin duda, la forma de organizarse tal sociedad y también su economía. Cada sistema económico incluye un modelo energético propio y el actual tuvo su origen en la llamada Revolución Industrial, una época que se caracterizó por una profunda crisis de los aprovechamientos energéticos. El desarrollo industrial, a partir de la creación de la máquina de vapor, formó las bases para la expansión de las sociedades industrializadas avanzadas e inició también la lucha contra el medio, sobre todo desde que el calor se pudo transformar en movimiento y se pudieron desarrollar sistemas para el transporte y para el almacenamiento de la energía. La evolución del sistema energético a lo largo del siglo XX ha sido fulminante, sobre todo desde 1960 y ha llegado hasta la actualidad, y ha demostrado que la disponibilidad de recursos energéticos no ha sido un condicionante para los requerimientos energéticos, por lo que el uso de la energía se ha vuelto cada vez más intenso y al mismo tiempo se ha generalizado la movilización de personas, de mercancías, el desarrollo del mercado mundial, pero también una seria lesión medioambiental y el rápido agotamiento de unas energías denominadas fósiles, denominadas convencionales, denominadas tradicionales, que son las que van a centrar nuestra atención esta noche. Cualquier distribución de los recursos a lo largo del tiempo está vinculada a su disponibilidad o a su agotamiento, a su carácter renovable o no renovable, agotable o no agotable. El sistema energético hegemónico en la actualidad se ha caracterizado por asentarse sobre el uso de una base de fuentes energéticas fósiles, por lo tanto, no renovables. El uso de estos recursos fósiles, desde el punto de vista del mercado, ha obedecido a prácticas monopolísticas u oligopolísticas, en el cual ha destacado el uso de energía en los transportes, también destaca, por otro lado, la demanda creciente de energía por parte de las economías emergentes y también de los países exportadores de petróleo. Y también una situación que por primera vez, hace escasamente un mes, la Agencia Internacional de la Energía reconoció el cenit del petróleo, una situación que unos breves instantes les caracterizará. Por lo tanto, el consumo de la energía, independientemente del recurso del que estemos hablando, está presente en cualquier actividad de nuestra sociedad. Y parece que el consumo ha sido, cuando menos, abusivo. Pero lo que ha hecho ha sido responder al desarrollo económico que se ha ido provocando, en base de iluminación, uso de electrodomésticos, sistemas de transporte cada vez más avanzados, medios de producción que al final se traducen en mayor consumo de energía, menos eficiente y, sobre todo, más irracional. Por lo tanto, si como dije al principio, cada sistema económico tiene su sistema energético, tiene su modelo energético, el modelo energético actual respondió a los requerimientos del sistema económico capitalista, que se asentó en esas bases de energías fósiles, de energías tradicionales, pero que ha llegado un momento en que ha tenido que usar cuando menos como complemento, a las energías renovables. Creo que es el momento, antes de seguir avanzando, de definir las clases de recursos con los que nos podemos encontrar a la hora de caracterizar las energías. Voy a utilizar para ello la clasificación de recursos naturales establecida por Marc Jacobs en 1996, que diferencia, aunque aquí hay tres grandes grupos, yo considero dos y un tercero incluido dentro de las renovables. Recursos no renovables son aquellos que no pueden regenerarse de forma natural en un intervalo de tiempo humano, sino que sería preciso miles de millones de años. Estamos hablando de las energías tradicionales o combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas natural o el uranio, que es de origen mineral. Tenemos los recursos renovables que sí que se regeneran de forma natural a pesar de su uso continuado. Es el caso del agua, del viento, del hidrógeno, de la biomasa. Y en este caso hay que destacar que, en contraposición con los recursos no renovables, en los cuales su oferta desde el punto de vista económico va disminuyendo a medida que aumenta el consumo, se supone que los recursos renovables no se ven afectados por las actuaciones del ser humano, pero sí que hay que puntualizar que una alteración del medio ambiente
puede llegar a dañar la disponibilidad que hay de los mismos.